vamos a tener el parcial y nos desconectamos? ¿Se sabe? Dame un segundito, estaba justo mirando a ver cómo iba. Eh, no, la fecha del parcial, vamos a fijar la hora de la cursada, si no es a las 6, 6:15, 6:20, como para que estén todos los que quieran presentarse en esa fecha. Sí les pedimos puntualidad porque van a arrancar todos al mismo momento, ¿sí? Eh, y va a ser la resolución, no va a tener la nota enseguida porque hay algunas preguntas que pueden ser para desarrollo, tanto en teoría como en la práctica, y no tengan la respuesta enseguida, pero bueno, va a ser el parcial y nada más. Va a ser el parcial y una vez que terminan el parcial ya, si tienen alguna duda pueden volver al Zoom y preguntar, y si no ya quedamos a la espera de que se pueda hacer la corrección del parcial y les mandamos las notas. ¿Sí? Pero va a ser Sí, un momento de inicio, si no, ese no es día que... sería únicamente parcial, no daríamos clases, ¿sí? Ya, sí, la idea es que todos se conecten al mismo momento y puedan resolverlo en el mismo momento. Sí. ¿Te quedó claro? Sí, no sé quién preguntó. Sí, sí, está bien. Sí, ¿Ya? sí. Ok. Sí, es solo parcial ese día. Ahora después, cuando estén todos, no sé si están todos escuchando o están resolviendo algo, pero cuando Sí, estén todos... faltan un par y Bien, está bien. Yo les unos comento minutitos más y ya... la parte teórica. Sí, hoy lo que podemos hacer es ver la segunda parte con varias máquinas, ¿no? Con dos Profe, o tres perdón, se me máquinas. cortó todo al final. ¿Nos conectamos al Zoom el día del parcial o no? Porque se me cortó y no escuché. Sí, sí, a ver, como el test, tanto de práctica como de teoría, no va a estar habilitado cuando ustedes ingresen a la plataforma, ustedes se tienen que conectar y nosotros, primero es la parte de la resolución práctica, ¿sí? Y después tienen la parte de teoría. ¿Sí? Lo que podemos hacer es un intervalo entre terminar de corregir la parte práctica y el que esté aprobado de la parte práctica con 6 o más para rendir la teoría. O eventualmente que rindan las dos, pero bueno, saben que para promocionar tienen que tener 6 en las dos partes, ¿sí? Pero de todas maneras sí, se tienen que conectar al Zoom y después de ahí les habilitamos en ese momento para todos eh, la resolución de ambas partes, ¿sí? Bueno, Hola. ¿El recuperatorio sería la primera semana después de las vacaciones? La fecha del recuperatorio todavía no la tenemos. Ah, Va a ser en función de cuántos tengan que, esperemos que no, pero cuántos deban volver a rendir en la segunda instancia o cuántos no se hayan presentado y tengan que hacer la primera, rendir por primera vez el parcial en la segunda instancia. En general, tratamos de que el recuperatorio no se vaya mucho en el tiempo después de las vacaciones, pero por ahí la primera fecha después de las vacaciones, como es lunes, por ahí tampoco nos da el tiempo. Va a estar ahí, probablemente, después lo conversamos con Bernardo, pero en general por ahí tratamos que sea el segundo lunes después de las vacaciones. y otra consulta Vale. sería, ¿va a habilitar la revisión del examen de prueba recién? Para que ¿Cómo? veamos. ¿A Claro, la ustedes revisión, les mostró el resultado? Solo el resultado. solo el resultado. Bien. Bueno, después vemos. Está pensado así, digamos, está pensado tal cual como va a ser el parcial. Eh, pero bueno, les puedo, si ustedes quieren, habilitarles como para que lo puedan volver a resolver y revisar a ver en qué se equivocaron. Pero bueno, no es la idea. La idea era que tuviesen esa primera encuentro con el formato de parcial como para que, digamos, no sea, sí, que no los... Que que no no sea una los novedad. sorprenda, ¿sí? No sorprenda, claro, sí, sí. La Sí, idea porque es, a ver, por eso, la idea es que todos empiecen a resolverlo de al mismo tiempo.
yo veo acá, por ejemplo, que algunos se conectaron a las 7:20 y otros 8 menos 25. Entonces, la idea es que todos empiecen a resolverlo al mismo tiempo. Si bien todos tienen un solo intento, el barrido es secuencial, la idea no es que empiece uno a las 6 y el otro a las 7. ¿Me explicó? Puede haber una diferencia de 1 minuto, por una cuestión de conectividad o lo que sea, pero no debería ser en cualquier momento. ¿Sí? El tiempo, ahí me están Sí, se me preguntando ocurre. algunos, ¿cuánto va a durar? El tiempo que está establecido, que nosotros calculamos que les va a alcanzar, no les va a sobrar demasiado, pero que les va a alcanzar para poder resolverlo tranquilos y analizar la consigna de la pregunta, ¿sí? Sobre todo en la teoría, que tengan tiempo de hacer la interpretación de lo que les está diciendo el texto de la pregunta y poder responderla no a los apurones, o no por descarte o porque no me alcanza el tiempo, ¿sí? Sí. La idea es que puedan analizarlo, ¿sí? No van a tener 2 horas, obviamente. Quizás no sean 15 minutos como les puse yo recién. Yo puse un tiempo como para probar también a ver cómo iban ustedes con el tiempo, más allá de que por ahí no lo habían preparado los temas como para resolver un parcial. ¿Sí? Bueno, Sí, la teoría entre 30 y 40 minutos, estimo yo, más o menos. también dependiendo de la cantidad de preguntas, Esa puede ser la denle un par duración. de... Sí, lo importante es que estén todos en horario y comenzar a un momento determinado, ¿no? Que no se vayan sumando, porque si no eso va a desorganizar el proceso. Así que yo diría que estén entrando a las 18, 18 damos un tiempo de 10, 15 minutos que estén todos, y después se habilitan los formularios para que ustedes completen la parte práctica, y después la parte teórica y la parte práctica. Sí, iríamos primero con la práctica, Clara, como vamos Claro, habitualmente, sí, y sí. después Si haríamos tiene, la teoría para los que quieran rendir la promoción, ¿no? Si no, los que estén interesados en la práctica y solamente, bueno, rinden la práctica y van por la cursa. Los que estén interesados por la promoción, en ese caso, ahí vamos a prender la luz, en ese caso van a la parte teórica, ¿sí? lo que se puede Así hacer por ahí que, es arrancar, esa es la supongamos. modalidad, ¿no? No, pero me refiero a que por ahí, si la corrección no es inmediata, digamos, que después de terminada la resolución no tienen la nota enseguida porque hay que revisar alguna pregunta como para calificar en forma manual, lo que se puede hacer es arrancar, supongamos, 6:20, el tiempo que les mande hacer la práctica, y después un ratito, y después volverse a conectar para habilitarles la teoría. Para que arranquen la teoría Claro, todos juntos, sí, ¿no? sí. Igual Digamos, en no es que práctica se- no dijo cuánto sería el tiempo, más o menos. O sea, ¿tiene idea de No, la es que cantidad? depende, por eso, depende de cómo El armen las tiempo de la preguntas. práctica. Igual van a tener tiempo para resolverlo tranquilo, ¿sí? No, a ver, si ustedes tienen la práctica para poder resolverlo en forma normal, el tiempo les va a alcanzar. Ahora, si a ustedes les faltó práctica para resolverlo, por ahí les va a insumir demasiado tiempo una pregunta, pero porque no tuvieron no lo practicaron suficiente. Si tienen bien los conceptos y la mecánica de cómo se resuelve y por dónde va encarar la resolución, no les va a llevar más tiempo de que... Ahora les puse 15, puede ser en vez de 15, 20, 30, Sí, dependiendo de cuántas preguntas les puse. Ahora les puse 7 preguntas, de las cuales, si mal no recuerdo como lo armé, 4 eran multiple choice y 3 eran para hacer un pequeño desarrollo, pero el desarrollo tampoco era demasiado extenso ni les demandaba demasiado tiempo. está bien. Bueno, Ahora están Bernardo, con creo que una ya... modalidad, están practicando. Está bien, de todos los temas. Bueno, ya están, casi todos terminaron, así que si querés, Bernardo, Ok, seguir con la... sí, vamos a continuar con la presentación para cerrar la secuenciación dentro de la administración de operaciones, ¿sí?
Bueno, yo voy, no sé si vos Eh, grabás o... Si querés, corto grabo la yo. grabación y querés grabar, espera que Ah, bueno, te pongo como, que no encuentre, ahí está, sí. A ver si yo puedo, ahí no está. sé dónde tengo, ahí está. Ok, vamos a... primero voy a pasarla, a ver, vamos ahora... Ahí están viendo la presentación. No. ¿Se ve bien No, clara ahí? Sí. no, ¿No? No, no, no no se se ve. ve. Ah, esperen entonces con algo falló. Aguarden un minuto. Ahí tendrían que estar viéndolo. ¿Puede ser? No, tampoco. Sí, Me está fallando. Ahí sí. ¿Ahí lo ven? Están viendo una una hoja pantalla azul azul. nada más, ¿no? Sí, ¿Puede ser? Sí, sí, es sí, fondo de Windows. Pantalla azul, sí. Y ahí lo ven. Ahí lo están viendo. Ven solamente la diapositiva, ¿no? Sí, exacto. Sí. sí. Sí, porque la otra vez la había configurado mal y se veía la diapositiva y las notas, pero la idea es que vean únicamente la diapositiva, igual las notas están disponibles para que ustedes las puedan tener, ¿sí? No hay problema con eso. Bueno, para ponerlos en contexto, vemos las primeras diapositivas. Vamos a grabar un minuto. Ahí Recording in comenzamos progress. a grabar. Bueno, entonces volviendo a la presentación de la clase pasada de administración de operaciones, en realidad lo que estamos viendo es la parte, diríamos, más detallada de la programación, que tiene que ver con la secuencia de las tareas, ¿sí? Hablábamos de que en las operaciones tanto de industrias manufactureras como la producción de bienes y servicios, hay que programar los trabajos, programar la mano de obra y programar también las máquinas que van a estar produciendo, ¿sí? Entonces, pensando en eso, lo que vamos a ver ahora es, a ver, ¿ahí corrió? Sí. A ver, un minuto, que acá tengo medio... Bueno, a ver, perdón que voy a correr. Ahí está, bueno, entonces, y veíamos distintos tipos de actividades de programación tipo taller, que tiene que ver con una actividad industrial, por ejemplo, una tornería, un taller de pintura, programación de personal, actividades que tienen que ver con, por ejemplo, programar turnos para atender una fábrica, una producción determinada, un hospital, guardias, ese tipo de actividades tienen que ver con la programación del personal. Programación de instalaciones. A ver, espérenme que tengo acá. Un segundo. Me tengo que acomodar. Vamos a ir más rápido. Entonces hablamos de programación de personal, programación de las instalaciones. Son importantes cuando las instalaciones pueden tener algún cuello de botella, ¿sí? Las aulas de una universidad, en colegios también, y hay que estar en determinados lugares, hay que estar programándolos para que todos los puedan utilizar y puedan desarrollarse las actividades, ¿sí? Programación de vehículos, cuando hablamos de taxis, remises, ese tipo de actividades también van a requerir una programación detallada, vendedores, programación de un proyecto es otra tarea que no tiene que ver con actividades industriales, pero bueno, se hace siguiendo otra metodología. En definitiva, son todas distintas
actividades que van a requerir de una programación, ¿sí? Cuando hablamos de dinámica y estática, cuando, digamos, hay problemas donde hay muchas máquinas que van cambiando, hay variación en el tiempo de las actividades, entonces en ese caso vamos a tener programación dinámica, ¿sí? Nosotros lo que estamos viendo ahora es una programación como con fotos, ¿no? Como una programación estática, donde sí intervienen conceptos del tiempo, pero más que nada lo que tiene que ver con la entrega, y no es que van cambiando, ¿no? Si nosotros decimos esto tiene una duración, la fecha de entrega es esta, y eso no cambia, ¿no? Entonces, la forma de resolución es como de una programación estática, ¿sí? Bien, donde nosotros la clase anterior habíamos hablado de pronósticos, ¿sí? Los pronósticos nos van a permitir hacer una producción agregada, que posteriormente se va a traducir en un plan maestro de producción, y metas específicas donde vamos a establecer cantidades por producto y por tiempo, ¿sí? Lo que es planeación de requerimientos de materiales. Esto va de mayor a menor, diciendo mayor como que es una estimación en el largo plazo, al comienzo, y después se va ajustando. Los planes se van ajustando hasta llegar a la programación más detallada del día a día. Fíjense ustedes entonces que hay una requisición de actividades que van a tener unas fechas establecidas, y eso va a ser lo que va a tener que traducirse en el piso de trabajo, ¿sí? Y yendo a este diagrama, fíjense este diagrama, lo importante es el pronóstico al comienzo del proceso, y lo que estamos viendo ahora es la parte final del proceso, donde se hace el programa detallado del piso de producción, y se establecen cómo se va a ordenar el trabajo, ¿sí? Cómo se van a hacer las tareas, cómo se van a estar secuenciando. En el medio después vamos a estar viendo en las próximas clases el plan agregado, el plan de maestro de producción y el PRM, cómo se van a dar esas cantidades, ¿sí? A ver, explosión del plan maestro. Es un método para poder determinar las magnitudes y en qué plazo las vamos a estar necesitando, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos del control del piso de producción, vamos a hablar de la programación del personal y del equipo para cumplir con los plazos de entrega, ¿sí? Esta es una producción de tipo discreta, porque se van a recuerdan ustedes de la materia simulación, cuando veíamos casos de simulación discreta, con colas, y había distintas constructores, ¿no? De los programistas, ¿se acuerdan que veíamos la generación de arribos, veíamos las colas, veíamos los centros de producción, y veíamos las salidas, ¿sí? Bueno, esto es muy parecido, digamos, es el mismo escenario, donde se va a estar produciendo de manera discreta, o sea que la producción empieza, termina, sale una, entra otra, ¿sí? No son producciones continuas. La producción continua se maneja con otros tipos de metodología. Y este es el diagrama, ¿no? Distintos centros de trabajo, donde se hacen colas para ser atendidos por cada uno de ellos, ¿sí? Son trabajos que están relacionados entre sí, o sea, del 1 va a pasar al 2, y del 2 va a pasar al 3, y después va a salir. Pero los elementos son distintos. Supónganse que vamos a pintar alguna cañería, ¿no? Entonces, bueno, las cañerías no son todas iguales, tienen distintos diámetros y distintas formas. Entonces, por eso es que tienen distintas duraciones, ¿sí? Pero todas van a tener que pasar por un lugar de pulido, van a tener que pasar por un lugar de pintura y por un lugar de curado, ¿sí? Entonces todas van a tener que pasar, pero son distintos elementos, por eso son distintos trabajos. No nos vamos a detener en los métodos, ya los vimos y ya hicieron la práctica. Ya hablamos también
de los objetivos por los cuales las empresas hacen su programación, cumplir con los plazos de entrega, minimizar inventarios de trabajo en producción, minimizar el tiempo promedio de flujo, eficiencia de las máquinas, suministrar información exacta de dónde están los trabajos, reducir tiempos de preparación y también minimizar costos y producción del personal. Todos estos objetivos, algunos benefician a la empresa, a la organización, y otros son más beneficiosos para los clientes, ¿sí? Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio de forma tal que el cliente esté conforme y poder trabajar de manera eficiente, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, cumplir con las fechas y los tiempos de entrega son objetivos que favorecen al cliente. Lo mismo, minimizar el tiempo promedio de flujo en el sistema, eso va a ayudar a los objetivos del cliente. Todos los demás, minimizar el inventario, eficiencia de las máquinas, suministrar información del estado de los trabajos y reducir los tiempos de preparación, son objetivos que tienen que ver con la optimización de los trabajos de la empresa. Podríamos hablar de la excelencia operativa, ¿no? En búsqueda de la excelencia operativa. Bien, visto esto, vamos a pasar las reglas básicas de las 4 específicas de secuenciación, que ya ustedes han visto: FCFS, SPT, EDD y CR. Dijimos que no es que una es mejor que otra, hay algunas que son mejores que otras para determinados objetivos, ¿sí? Las empresas, de acuerdo a sus políticas de entrega y los riesgos que pueden tener en cumplir con los plazos de entrega, van a seleccionar distintos métodos de secuenciación para no impactar en el resultado, ¿sí? Seguimos avanzando con las reglas. El tiempo mínimo de procesamiento, fecha mínima de entrega, programación, relación crítica, vimos las 4 reglas, y después íbamos a ver un ejemplo, ¿sí? Bien, esto que hemos planteado como trabajos y máquinas, también nos pueden servir para resolver otros problemas, donde ustedes pueden darse cuenta y, por semejanza, resolver un problema que no es de máquinas y trabajos. Por ejemplo, estamos viendo en el caso de una torre de control, ¿sí? Este ejemplo está presentado para que ustedes puedan evaluar distintas alternativas, distintas formas de resolver el problema, dependiendo de lo que se quiera lograr, ¿sí? Entonces, tendremos distintas secuenciaciones en función de lo que se quiera obtener. Vean el ejemplo ustedes, que es el caso de 5 aviones que están en vuelo y tienen que aterrizar en un aeropuerto determinado. El tiempo de aterrizaje es ese que está indicado en la planilla, y la idea es decir, bueno, ¿cómo ordenamos la torre de control? Se pregunta, ¿cómo vamos a aterrizar estos aviones? Le damos el orden de llegada, privilegiamos el que tiene menos combustible, el que tiene más, queremos que más gente baje, esté más rápido en tierra. Entonces, bueno, a partir de este tipo de preguntas que se hará el controlador del tránsito aéreo, vamos a tomar algunas decisiones, ¿sí? Bien, entonces, obviamente, se puede aterrizar de un avión por vez. Vamos a leer el enunciado para que a ustedes les quede claro. El controlador de tráfico aéreo tiene el problema de programar el aterrizaje de 5 aviones con base en la posición y en los requerimientos de pista de cada avión. Estima los siguientes tiempos de aterrizaje.
Bien, medidos en minutos, ¿sí? Avión 1, 26 minutos, 2, 11 minutos, 3, 19, el 4, 16 minutos y el 5, 23 minutos. Obviamente, pueden aterrizar de a uno por vez, y esto lo pueden asemejar a el problema de 5 trabajos en una sola máquina, donde la máquina corresponde a la pista y los aviones corresponden a los trabajos, ¿sí? Entonces fíjense que no tiene nada que ver con una instalación de producción, pero la metodología también sirve para resolver otros problemas de administración, ¿sí? Bien, entonces, puede haber dos objetivos razonables. Uno es minimizar el tiempo total requerido para el aterrizaje de todos los aviones, es decir, minimizar el intervalo de fabricación. O el otro objetivo puede ser que el tiempo promedio necesario para que los aviones aterricen, minimizar el tiempo promedio, ¿sí? O minimizamos el intervalo de fabricación, o el tiempo total, o minimizamos el tiempo promedio de flujo. Esos pueden ser los dos objetivos. Si bien el intervalo de fabricación para cualquier secuencia va a ser el mismo, independientemente de cómo los ordenemos, el tiempo que va a tardar es la sumatoria de 26 más 11, 19, 16 y 23, y eso nos da 95 minutos. Pero el tiempo promedio de flujo no es independiente de la secuenciación, ¿sí? Lo que puede variar es el tiempo promedio de flujo. Si nosotros quisiéramos minimizar el tiempo promedio de flujo, lo que tenemos que usar es la regla SPT, dado que, lo vamos a ver en unas diapositivas siguientes, la regla SPT es la regla que minimiza el tiempo promedio de flujo para una sola máquina. Otro objetivo, entonces podemos ordenar SPT, ¿sí? O sea, el que tiene el menor tiempo de procesamiento primero. En este caso, iríamos por el 2, después seguiría el 3, el 4, el 5 y por último el 1. ¿Sí? De esa forma, el que tiene el menor tiempo de procesamiento lo colocamos primero y en ese orden. Otro objetivo alternativo, entonces, podría ser, en lugar de buscar el menor tiempo de flujo promedio, decir, bueno, quiero aterrizar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. En este caso hay que agregar un dato más, y es conocer la cantidad de pasajeros que viaja en cada avión. Entonces fíjense que ahí tenemos incorporado en la tabla anterior la cantidad de pasajeros, ¿sí? Entonces, en este caso el objetivo es minimizar el intervalo de fabricación ponderado, o la suma ponderada de los tiempos de terminación, ¿sí? Donde los factores de ponderación corresponden a la cantidad de pasajeros en cada avión. En este caso, la función objetivo se expresaría ahora en pasajeros por minuto, ¿sí? Fíjense, lo que yo tengo que hacer es dividir 180 pasajeros por 26 minutos, 12 por 11, y eso me va a estar dando una ponderación, o sea, cuál de todos ellos tiene me da la mayor cantidad de pasajeros por minuto. Entonces, en ese caso, obviamente, me convendría ir aterrizando primero los que tienen esa mayor incidencia, ¿sí? Bien. Otra política, ¿no? O le damos prioridad al tiempo promedio de flujo o a la cantidad de pasajeros por minuto. Otro aspecto importante es el tiempo programado de llegada de cada avión, ¿sí? En este caso, fíjense que
el avión 1 tenía pensado llegar a las 5:30, bueno, y así los tiempos de todos, 5:45, 5:15, a las 6 y a las 5:40. Obviamente, en este caso, sí, lo que se quiere es, digamos, cumplir con el plazo de entrega. En este caso, lo que habíamos visto ya es la que, digamos, mejor cumplía era la EDD, ¿no? Ordenar por fecha, por el cumplimiento de los plazos de entrega. Pero obviamente que esto puede dar, o sea, depende, si yo quiero optimizar una cosa, voy a estar incumpliendo con otra, ¿no? Entonces, las reglas de secuenciación que no tienen en cuenta las fechas de entrega pueden dar muy malos resultados con respecto a cumplir con las horas de llegada, ¿no? Entonces, se trata siempre de cumplir con las fechas, ¿no? Entonces, entre los posibles objetivos que se relacionan con las fechas de entrega, lo que tenemos que incluir es minimizar la tardanza promedio o minimizar la tardanza máxima, ¿sí? Bien. Y hasta acá hablamos de prioridades, de tiempos, de cantidad de pasajeros por minuto, pero no nos hemos preguntado si hay algún avión que tiene algún problema. Entonces, en este caso, diríamos que vamos a tener alguna restricción. Cuando tenemos alguna restricción, ya sea por algún problema mecánico, o por algún problema de falta de combustible, o que hay algún pasajero que tiene algún problema, en ese caso se le suele dar prioridad y se modifica la secuencia habitual, o que por política adoptan en los aeropuertos, ¿sí? Ese es el segundo el párrafo 4, donde dice, suponga que el avión número 4 tiene un nivel de combustible muy bajo. Esto probablemente hace que el avión 4 tenga la precedencia, o sea que tendrá que bajar primero el 4 y después lo siguiente. Entonces, lo mismo en el caso de aviones que están programados para vuelos continuos, o los que llevan algún tipo de producto perecedero, también pueden llegar a tener prioridad. En este caso, hablamos de restricciones de precedencia, y ustedes ya vieron algún ejemplo en la clase práctica, donde trabajaron con restricciones de precedencia, ¿sí? El método de Lawler. ¿Hasta aquí me siguen bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, resumiendo, distintos objetivos, distintas reglas de secuenciación. Revisamos digamos, las variables que van a estar formando parte del proceso de secuenciación para una sola máquina. Acá los tienen más ordenados en esta diapositiva. Tiempo de procesamiento trabajo I, fecha de entrega trabajo I, tiempo de espera del tiempo de procesamiento, fecha de entrega, tiempo de espera del trabajo I, tiempo de flujo del trabajo I, retardo del trabajo I, tardanza, anticipación. Y un análisis de lo que es anticipación y lo que es tardanza, ¿sí? O sea, siempre sabemos que el retardo se define como la diferencia entre el tiempo de flujo y la fecha de entrega. Si el signo, dependiendo del signo del retardo, vamos a tener anticipación o vamos a tener tardanza. Anticipación le llamamos EI, y tardanza le vamos a llamar T sub I. La fórmula de flujo promedio, F', es 1 sobre n, sumatoria desde el I igual a 1, o sea, del trabajo al comienzo, hasta el trabajo n de los flujos individuales. Y continuamos viendo digamos, esto lo vemos como
la vamos a ver como un teorema, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace unos minutos dijimos que la regla de programación que minimiza el tiempo promedio de flujo es la regla SPT? Bien, tenemos entonces el tiempo promedio, el tiempo de flujo de cada uno de los trabajos, que está en la posición K, trabajo 1, trabajo 2, trabajo K, sumatoria desde I igual a 1 hasta acá del tiempo, ¿sí? El tiempo que le lleva a terminar. O sea, que incluye el tiempo de espera y el tiempo de la tarea. El tiempo promedio es la sumatoria de FK de los tiempos de flujo de cada trabajo, desde K igual a 1 hasta N dividido N. Reemplazo FK por la primer sumatoria que vimos y nos queda expresado el tiempo de flujo como una doble sumatoria de los tiempos, ¿sí? Bien, si nosotros desarrollamos esta doble sumatoria, vamos a encontrar que para K igual 1, este es el tiempo 1, para el trabajo 2 es el tiempo del trabajo 1 más el tiempo del trabajo 2, y así con todos los trabajos, hasta llegar a un trabajo N, que es la sumatoria del trabajo 1, el 2, y hasta el trabajo N, ¿sí? Una forma de expresar la sumatoria es sumar por columnas, y no por los renglones. Entonces, fíjense que el primer término es todo T1, entonces, ¿y cuántas veces? N veces. Entonces hacemos N por T1, el segundo término es T2, y es 1 menos que el N, es N menos 1 por T2, y el último término es un solo N, entonces queda T por N. Fíjense ustedes que si tenemos N por T1 y N menos 1, que es menor, por T2, obviamente que si nosotros queremos minimizar el tiempo promedio de flujo, esto se va a dar cuando el término que puede ser más grande se hace más chico con el tiempo, ¿sí? Vean ustedes que si T1 es menor que T2 y es menor que Tn, ese polinomio va a ser mínimo. Esa es la forma de demostrar el teorema. Como corolario del teorema, podríamos decir, en el mismo sentido que el teorema, y analizando otros elementos, pero que tienen el mismo resultado, vamos a decir que el tiempo promedio de flujo, el tiempo promedio de espera y el retardo por promedio, en este caso van a ser equivalentes. Entonces, la regla SPT no solamente minimiza el tiempo promedio de flujo, minimiza el tiempo promedio de espera y el retardo promedio, cuando estamos hablando de la secuenciación para una sola máquina. Entonces hablamos de en qué casos es conveniente la regla de secuenciación SPT. Vamos a hablar ahora de cuando queremos minimizar el máximo retardo. Si nosotros queremos minimizar el máximo retardo, dándole prioridad a las fechas de entrega, nos vamos a encontrar que vamos a programar de forma que la fecha de entrega 1 es la menor, después sigue la fecha de entrega 2, y así es la regla donde ordenamos por EDD, ¿no? A partir de la fecha de entrega. Y esto, la manera de demostrarlo es por el absurdo, pero suponiendo que usamos otra regla de secuenciación que no ordene de esta manera. Entonces se ve numéricamente que si ordenamos de forma tal que tenemos que un tiempo de duración anterior ordenado en la secuencia es mayor que otro siguiente, si nosotros después invertimos eso, vamos a ver en el resultado que se reduce el máximo retardo. Esto se demuestra numéricamente. Bien, entonces hicimos
dos análisis, uno para la regla SPT y el otro para minimizar el máximo retardo. Ahora pudiera ser que lo que nosotros queremos minimizar en lugar del máximo retardo, o sea, que es decir, trato de no tener un retardo muy grande, ¿sí? O de tener el retardo lo más pequeño posible. Mi retardo va a ser, eso quiere decir minimizar el máximo retardo. Ahora, no es lo mismo que decir minimizar la cantidad de trabajos tardíos, ¿sí? Yo puedo tener muchos trabajos retrasados o solo algunos con más tiempo de retraso. Y mi objetivo puede ser minimizar el valor máximo de esos retardos, o puede ser minimizar la cantidad de trabajos tardíos. Por ejemplo, en los casos en que la penalización por tener un trabajo tardío es igual y no depende de la magnitud del retraso, ¿sí? A mí me penalizan por trabajos que entrego tarde y no de la magnitud del tiempo que me retraso. Por ejemplo, acá en la presentación hablamos del caso de la preparación de un lanzamiento espacial, ¿sí? O sea que el hecho de que falte un trabajo hace abortar el lanzamiento, independientemente de cuánto tiempo se retrasó. Entonces, en esos casos, existe un algoritmo, que ustedes vieron ya en la clase, de la práctica, que se llama el algoritmo de Moore. No lo vamos a ver, acá tienen en el PowerPoint, tienen la diapositiva, tienen la metodología, y después esto es más que nada una actividad práctica, ¿sí? Vamos ahora, recuerden ustedes cuando hablamos del avión que no podía, que había que darle prioridad porque tenía menos combustible. Entonces, supongan ustedes que era el avión 1, ¿sí? O supongan ustedes que el 1 y el 4 eran los que tenían menos combustible. Entonces, bueno, después vamos a seguir con el 2 y con el 3. Esto sería, podemos ordenar de acuerdo al combustible que tienen los aviones, ¿no? Pero bueno, cuando hay restricciones de precedencia, como la que se ve aquí, precedencia quiere decir que 2 no puede suceder hasta que no termine 1, y 3 no puede suceder hasta que no terminen 2 y 1. 5 y 6 no pueden suceder hasta que no termine 4. No sé si han visto, por ejemplo, en proyectos, ordenar las tareas de acuerdo a su precedencia. ¿Eso lo han visto? Diagrama de nodos, ¿han visto en proyectos? Diagramas de camino crítico, por nodos, ¿lo han visto? Bien. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, en otra materia. Sí, sí, por lo general se ven proyectos. El diagrama de nodos es un diagrama de precedencia, ¿no? Donde una tarea sigue a la otra, algunas empiezan de manera simultánea, se pueden hacer de forma paralela. Bueno, esto también es un diagrama de precedencia que lo vamos a utilizar para la secuenciación de operaciones. Bueno, el algoritmo de Euler también sigue una metodología, la tienen indicada en esta diapositiva, no lo vamos a ver en este momento. No quiero, yo sé que ustedes, a ver, tienen clase, en 10 minutos puede ser, que tienen clase en otra materia. Bueno, vamos a hacer una visualización de lo que vamos a ver entonces en la próxima clase. Nos olvidamos ya de una sola máquina, y vamos a empezar a hacer el análisis para varias máquinas. Acá lo importante de destacar que si los trabajos se pueden hacer en cualquier orden, hay un total de n factorial a la m, donde n es el número de trabajos y m es el número de máquinas. Entonces vean ustedes que si tenemos 5 trabajos y 5 máquinas, hay 2,4883 por 10 a la 10 posibilidades de combinar. Entonces, como ven ustedes, se hace, para cuando hay muchas máquinas, se hacen
son muchas posibilidades de combinar. Entonces, lo que vamos a ver para varias máquinas, no más de 3, vamos a ver para 2 y para 3 máquinas, algunos algoritmos que nos permiten optimizar lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Tiempo promedio de flujo, tardanzas, promedios, ocio de las máquinas, vamos a ver ese tipo de consideración. Y todo comienza a partir de 2 máquinas, ven ustedes, máquina 1, máquina 2, trabajo I, trabajo J. El trabajo I en la máquina 1 lleva 4, el trabajo I en la máquina 2 lleva 1 unidad de tiempo, mientras que el trabajo J es al revés. Fíjense que tarda muy poquito en la máquina 1 y tarda 4 en la máquina 2. ¿Cómo lo podemos ordenar esto? ¿Cuántas posibilidades les ocurre a ustedes que se puede combinar estos trabajos? ¿Se les ocurre algo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas combinaciones puede haber? 4 combinaciones. Siempre suponiendo que los trabajos se procesan primero en la máquina 1, ¿sí? Fíjense, trabajo I, primero en la máquina 1, después en la máquina 2. Trabajo J, primero en la máquina 1 y después en la máquina 2. Duran distinto, pero el orden es máquina 1, máquina 2. Bien, vamos a ver unos diagramas de Gantt de cómo podemos ordenar esto. Fíjense ustedes, ponemos la máquina 1 y la máquina 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ordenar esto? Podemos tendríamos que estar mirando simultáneamente también esta tablita, ¿no? La voy a hacer por acá. Me guardan un minuto. Vamos a poner trabajo I, trabajo J, M1, M2, 4, 1, 1, 4. Bien, vamos entonces con la primera manera de ordenar, es donde primero tomamos el trabajo I en la máquina 1 con 4 unidades de tiempo, ¿sí? Y de ese trabajo después tiene que seguir, fíjense, miramos, arrancamos con este, ¿sí? Máquina 1, trabajo I, y seguimos en máquina máquina 2, trabajo I, ¿sí? Trabajo I, máquina 1, máquina 2. Trabajo J, máquina 1, máquina 2. En este orden, fíjense que podemos ubicar el trabajo J de la máquina 1 mientras estamos haciendo el trabajo I en la máquina 2. Vamos a tener este tiempo de ocio de la máquina 2, este tiempo de ocio de la máquina 1, y un intervalo total de fabricación de 9 unidades de tiempo. En el segundo caso, en lugar de comenzar por la máquina, arrancamos con la máquina 1, fíjense siempre con el trabajo J primero, ¿sí? A ver, me guardan un minuto, que tengo que conectar la batería, ¿sí? Ahora. A ver.
Aguarden un minuto. Y tengo que ver de no desconectar. Bueno, igual ya nos está quedando mucho tiempo. Vamos a ver, aguarden un minuto. ¿Ustedes están viendo ahora la pantalla Zoom? No, ¿No? no. ¿Qué? ¿No ven nada? Se cortó la... A ver. ¿Ahí? Ahora sí, ¿Están viendo? ahora sí, sí. Ah, perfecto, bien. Aguarden un minuto. Voy a tener que dejar de compartir. Ah, ahora sí. A ver, aguarden un segundo. Técnico. ¿Ahí están viendo? Sí. ¿Sí? Bien, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero estas son distintas formas de ordenar los trabajos. Vean ustedes, obviamente, fíjense que en este el intervalo de fabricación es menor, ¿no? Estamos en 6, mientras que en los otros, en este caso ni siquiera se pueden superponer las tareas. Nos da un trabajo de 10 y este también una duración del intervalo de fabricación de 10. Entonces, esto se llama permutación, porque, digamos, hacemos JI, JI, este también es IJ, IJ. Esta forma de secuenciar nos permite aprovechar el tiempo. Los dos últimos, no se puede, obviamente, acá la eficiencia de las máquinas es bastante, no es buena, ¿sí? En estos casos es mucho mejor. Acá solamente espera uno y acá espera uno, mientras que acá esperan mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ahí vemos que lo más conveniente en estos casos es ordenar por permutación. Bueno, eso es lo que se indica en las siguientes diapositivas. Hace un análisis numérico de los resultados. Después vamos a ver un algoritmo para dos máquinas, máquina A y máquina B, y cómo ordenar los trabajos cuando hay que programar 5 trabajos en 2 máquinas con distinto tiempo de procesamiento. En este caso hay un algoritmo, se llama de Johnson, que nos da la mejor secuencia, siempre y cuando se cumplan con algunas propiedades, ¿sí? De los números que tienen que ver con compararlos entre sí. Lo mismo, después se puede pasar, como en el caso anterior, a un diagrama de Gantt. Y esto se puede hacer extensivo a 3 máquinas si se cumple esta condición que está acá, ¿sí? Nos queda por último ver un método más, lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Recording stopped. ¿Se cortó o no soy yo? Ah. No, chicos, se quedó sin batería Sí. el profe. Ah, Aguantemos un cachito a ver si se conecta de nuevo y si no, bueno, ya... Creo que nunca llegó a enchufar la compu. Sí, por ahí pensó que la había enchufado y no estaba cargando. Ya se le estaba agotando la batería y no ha podido.
Bueno, igualmente ustedes ya ahora tienen clase, capaz que alguno de ustedes ya se va. Si quieren, ahí está, Recording in progress. Bernardo, volviste. Está muteado, profe. Está muteado. Te escucho. Bernardo. Está sin sonido, ¿eh? Ahí estoy desmuteado. Ahora sí. sí. Sí, Estaba lo que sin pasa es que sonido. no me funcionaba el mouse. Entonces tuve que activar con la pantalla directamente. Bueno, sí, se me cortó. Vamos a detener. No sé por qué no me funciona. Ahí va con... No me anda. Quedó solamente de modo de la pantalla, de tocar con la pantalla. Bueno, vamos a dejar acá la próxima clase. Vamos a ver con mayor detenimiento estos temas. Pero bueno, nos queda ver estos algoritmos para 2 y 3 máquinas y un caso, el algoritmo de Acker, que es cuando trabajamos con 2 máquinas, con varios trabajos y 2 trabajos y varias máquinas, ¿sí? Que es un caso particular. Bien. Muy bien. Yo por mi parte, no sé, Clara, si vos le querés agregar algo más a los chicos, pero nos estaríamos viendo el lunes que viene, ¿no? Sí, el lunes que viene traten de revisar algo de, bueno, de la práctica que les dejé hoy. Traten de hacer algún ejercicio, a ver si les surgen dudas. Recuerden hasta dónde está incluido los temas para el parcial. Y aprovechen el tiempo a hacer las consultas por mail o el lunes que viene, ¿sí? Porque el 5 es la última clase, el 12 ya sería el parcial. Sí, yo lo que vamos a Recording poner stopped. lo que les voy a estar enviando en la semana o en el fin de semana, para el lunes van a tener todas las grabaciones, ¿sí? De las clases teóricas, que eso les va a venir bien para preparar. Si leen las diapositivas, les va a venir bien, ¿sí? Eso estoy en falta yo con eso. En esta semana y el fin de semana se los voy a estar colocando en algún disco compartido para que ustedes puedan acceder a ellas, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda pueden ir mirando los contenidos y la clase que viene podemos hacer sacar, si tienen alguna consulta para hacer, lo pueden hacer la clase siguiente, ¿sí? Así que bueno, por mí no tengo otra cosa más que decirles hasta la próxima clase. Y bueno, gracias por la presencia y nos vemos, ¿sí? ¿Están? Bueno, profe. No, profe. Bueno, Profe, nos vemos. Buena Gracias. semana. buena Chao, semana. profe, gracias. Chao. Hasta luego. Chao.